para mí era como natural pensar que la gente eh, hiciera lo que hiciera, se dedicara a lo que se dedicara, tenía que resolver problemas y es lo que tiene que hacer todos los días. La voz, escucha las voces del diseño. La voz, escucha la voz. Escucha las voces del diseño. Hola y bienvenidos a Voces del Diseño. Yo soy Nico Suárez y hoy tengo el honor de estar acompañado por Máximo Gómez, Senior Product Designer uruguayo que vive en Nueva York con más de 10 años de experiencia en la industria y que ha trabajado en empresas como Google, Masterclass, Clio, Rootstrap, entre otras. Además es un gran amigo y particularmente lo considero como uno de mis mentores en esto del diseño. ¿Cómo estás, Maxi? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Nico. La verdad, tremenda introducción. Y bueno, el sentimiento es mutuo, somos amigos hace muchos años. Me alegra muchísimo haber podido ser parte de tu transición de desarrollo a diseño. Así que bueno, nada, te agradezco muchísimo, es un honor para mí estar en tu programa podcast. Antes de empezar, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Instagram TV, en Apple Podcast, en Google Podcast, entre otras plataformas de podcast. Además, comentarles que hay una consigna escondida dentro del episodio y los primeros 5 que respondan esa consigna a través de mi Instagram, Nico Suárez, van a ser nombrados en el próximo episodio. También se pueden suscribir a la newsletter entrando a imnicosuarez.com/podcast, imnicosuarez.com/podcast. Sin más, comencemos. ¿Cómo fue tus comienzos en esto de lo que es el diseño? Bueno, muy buena pregunta. Yo siempre creo que le he hecho la culpa a mi padre, ¿no? Porque mi padre era un gran resolvedor de problemas, ¿no? Él tenía mucha habilidad con el dibujo, hacía mucho dibujo arquitectónico y cosas así, cómics, etcétera, todo tipo de arte se le cruzaba también. Pero más que nada le gustaba construir objetos que fueran soluciones para problemas específicos, ¿no? Entonces esto de a poco como que se me fue impregnando, supongo, y por esas mismas cosas caí en el diseño gráfico como un intento de aprovechar mis ganas de dibujar, mis ganas de ver colores y formas, y etcétera. Y bueno, nada, después el modelo tradicional, por lo menos de mi época en Uruguay, de entrar en el diseño digital, era ese, diseño gráfico. Después pasabas como a diseño web, ¿no? Y bueno, así fui agregando diferentes disciplinas como front-end development en un momento, y después cuando los dispositivos móviles se convirtieron más en algo más popular, ya empezamos con UX UI, mobile, etcétera, y finalmente el producto. Más o menos ese es el camino. Como que es una herencia también, ¿no? Porque parte de lo que es crear productos, ¿no? Es resolver problemas. Y ya eso también era como algo heredado de tu padre, que le gustaba eso, ¿no? Claro, sí, exactamente. O sea, mi viejo resolvía ese tipo de problemas y mi vieja resolvía el resto. Así que para mí era como natural pensar que la gente hiciera lo que hiciera, se dedicara a lo que se dedicara, tenía que resolver problemas y es lo que tiene que hacer todos los días. Entonces el diseño como que cayó una ficha, como que es por ahí, digamos, la cosa es por ahí. Está bueno. Y ahora ya te mecho con la siguiente pregunta, que es: ¿siempre quisiste ser diseñador o te gustaba dibujar o hacer algo relacionado al arte, o tenías otra profesión? Qué buena pregunta. Tenía otra profesión totalmente nada que ver con nada. Sí me gustaba dibujar desde chico y todas esas cosas, pero no lo veía como algo que quería hacer de grande.
sea, de chico lo que quería hacer y lo tenía como una fijación era lo mismo que Jacques Cousteau, digamos, biólogo marino, ¿viste? De vivir en el océano y en los barcos y sumergirse y toda esa vida así me encantaba porque de chico consumí muchísima enciclopedia de Jacques Cousteau, mucho documental, mucha cosa de animales y el océano. Ese era mi delirio de niño, ¿no? ¿Hay algo en el diseño que te apasione? Sí, claro, sí, por supuesto, por supuesto. Para mí el diseño es algo natural, la habilidad para diseñar es natural, innata en los humanos. O sea, para mí todos los humanos somos diseñadores porque el diseño abstractamente entendido es simplemente planificar lo que vas a hacer. Entonces creo que todos somos planificadores de alguna manera y lo que me apasiona dentro del diseño es la capacidad que tiene como vehículo de transformación, ¿no? De transformación de vidas completamente, de transformación de carreras, como en tu caso mismo, y nada, de transformación de experiencias completas o pequeñas, o solución de pequeños problemas hasta problemas muy grandes, porque el diseño puede ser entendido no solo en una pantalla, sino a nivel de organización social, por ejemplo. O sea, hasta un nuevo diseño rediseñar el modelo de organización social, por ejemplo. Ese para mí es como un boom en el poder que tiene el diseño, ¿no? De poder llegar desde lo más pequeño, que puede ser un reloj en la muñeca que tenemos ahora los inteligentes, desde los objetos físicos que usamos todos los días, si son fáciles y difíciles de usar, si te generan una problemática física o en realidad te están ayudando. Creo que sí, es el diseño tiene el poder de estar en todas partes. Yo creo que por mínimo que sea, se diseña. Pero, o sea, ya si existe, de alguna forma está diseñado. Por supuesto, alguien lo pensó y en el momento que lo pensó previo a hacerlo, ese fue el acto de diseñar. O sea, el acto de diseñar para mí es como vive en el mundo de las ideas, ¿no? Vive en el mundo de la imaginación. Entonces, vos imaginás lo que vas a diseñar, no precisás siquiera llevarlo a papel y ya estuviste diseñando. O sea, ya ejerciste el título de diseñador solo por imaginar algo, un objeto, una pantalla, una solución a un problema, un método, lo que sea. Es muy interesante porque hace un tiempo hablábamos también de que el diseño en realidad muchas veces pasa que gente que se está metiendo en lo que es el mundo del diseño digital piensan que el diseño es simplemente aprender a usar una herramienta o aprender a estar en la moda de lo que es el diseño y usar patrones y cosas que ya están, pero realmente el diseño no es la herramienta, sino es la idea, el proceso. Y la herramienta capaz que es el final. Es tipo lo que terminás mostrando y capaz que lo que menos le dedicás tiempo, porque le dedicás más tiempo a, bueno, vamos a pensar, vamos a ver, vamos a analizar qué es eso y es lo que vos decís, ¿no? Que en realidad el diseño nace en la idea y en el pensamiento. Y es así, tal cual. Exactamente. Existe en un espacio mental únicamente. Todo lo demás ya serían resultados. O sea, desde que vos haces un sketch en un papel, eso ya es un tipo de resultado, un tipo de outcome. Pero el diseño ocurrió previo, unos segundos previos, cuando agarraste el lápiz y lo llevaste hacia el papel. Ahí ya ocurrió. A veces hay una cosa interesante que he estado leyendo últimamente, que es esa conjunción física, mental, que ocurre con la mano, con el lápiz o con el pincel o lo que sea, pero algo físico, una actividad física que requiera levantar un lápiz y dibujar algo. Hay gente que dice que esta línea se diluye entre el pensamiento y el movimiento físico. Entonces como que una es parte de la otra y como que no hay forma de saber cuál es primero en realidad, si es que mi movimiento al dibujar ese sketch me está provocando el pensamiento o mi pensamiento me está provocando ese movimiento. Entonces se puede llegar a incluso difuminar la línea ahí divisoria. ¿Qué ocurrió primero?
Sí, sí. Nunca lo había analizado y nunca lo había escuchado, pero tiene sentido, ¿no? O sea, ¿cuál es la acción que incentiva a la otra, ¿no? O sea, si es el pensamiento que incentiva a la mano a hacer lo que estoy haciendo, o es la mano de forma abstracta que incentiva al pensamiento, ¿no? Sí, es increíble. Y la retroalimentación visual que estoy teniendo mientras... La retroalimentación no solo visual, sino toda sensorial de mi situación haciendo eso, ¿no? De mi cuerpo sintiendo el lápiz, el papel, cómo estás vos en ese momento. O sea, toda una situación entera súper íntima que requiere el diseño. Por más que laburemos en equipo, creo que al final del día el diseño ocurre individualmente. Nos alimentamos de lo colectivo, pero ocurre individualmente, porque no tenemos forma de conectar nuestras mentes, ¿no? Hay momentos en el que está bueno como expandirse y trabajar en equipo, como comentaste. Y después está el momento de me pongo los auriculares, agarro un lápiz, agarro el programa o agarro lo que sea y empiezo a probar y empiezo a bajar ideas. Como el momento de inspiración y empezar a generar resultados, ¿no? Claro, sí, yo no sé si era Picasso, pero creo que sí, que decía que más vale que la inspiración te agarre trabajando, digamos, cuando llegue, ¿no? Y creo que se refiere un poco a eso, se refiere a esa, ok, vamos a trabajar en esto, porque la creatividad no es una casualidad, es un proceso. Entonces vos empezás a trabajar en eso, hablando con otra gente, haciendo research, haciendo experimentos, lo que sea, consiguiendo data, información, todo eso es simplemente alimentación para lograr el diseño, para lograr un mejor diseño. Pero sí, al final ocurre ahí en esa situación tan etérea, ¿no? ¿Tuviste alguna experiencia en lo que es la industria, ¿no? Que te haya marcado? La verdad es que simplemente estoy tratando de elegir cuál, porque creo que tuve de esas situaciones muchas, tal vez más relacionada con el tema que estamos hablando. Creo que fue en la misma empresa que compartimos, en Movit. Creo que fue no una situación concreta de un día o dos o algo, sino más bien un proceso que se dio, creo, ahí. Por lo menos yo lo identifico que me sucedió ahí a mí mismo, haciendo lo que hacía en ese momento. Como de consolidación de todo lo que es la visión de producto. En contraposición con lo que sentía yo que era antes, ¿no? Simplemente diseñar, con el perdón de la palabra simplemente, pero sí, como recibir requerimientos, ¿no? Diseñamos, entregamos y como que sabía que había algo más. Leía en los libros que hay mucho más, todo lo que sea, pero hasta que no lo incorporás en tu proceso, hasta que no decís, bueno, esto se incorporó, ahora pienso así, ahora laburo así, no se vuelve tangible. Y creo que es un tema bastante difícil ese, pero creo que me sucedió ahí, esa situación de incorporar todo eso que uno va aprendiendo, que uno va leyendo, que uno va escuchando en charlas, en videos, en lo que sea, en meetups, donde sea. Pero lo empecé a incorporar ahí, fue todo un proceso, pero considero, mirando toda mi carrera, digamos, desde el principio hasta ahora, y considero que sucedió ahí. Se consolidó toda la visión de producto que estaba, y la empecé a incorporar en el proceso de trabajo. Sí, creo que ese fue un gran momento porque, como decías vos, fue un antes y un después, digamos. No logro encontrar la línea ni ilustrar una situación concreta, pero un antes y un después en cómo trabajar, en cómo pensar, en qué cosas debo incluir o no en mi proceso, dependiendo cada caso. ¿Qué cosas no volverías a hacer como diseñador? ¡Wow! Qué buena pregunta. ¿Qué no volvería a hacer? Creo que
lo que realmente, lo primero que se me vino a la mente cuando hiciste esa pregunta fue, no volvería a trabajar en el rubro de contenidos para adultos. Fue algo que hice en los principios de mi carrera, de hecho inicié ahí, cuando vivía en Maldonado, y no lo volvería a hacer. Siempre que pueda elegir, no lo volvería a hacer. Sí, o sea, no por la experiencia en sí, ni porque tenga algún problema con los contenidos o lo que sea. Más que nada por un tema un poco más ético, ¿no? De todo lo que representa esa industria, de todo el abuso que representa. O sea, solo por eso, nada más, no tenía ningún tipo de problema trabajar en esas cosas. Ni mucho menos con la gente que trabajé ahí, todo gente increíble, fue millones de oportunidades se me dieron ahí, o sea, las oportunidades primeras creo que son las más difíciles de conseguir, las iniciales, y fue ahí. Alguien creyó en mí, Diego se llama, nada, creyó que podía hacer el trabajo que necesitaba que se hiciera. Yo tenía cero experiencia, era ese momento clave en que vos necesitas ser contratado, pero no tenés experiencia, etcétera, etcétera. El dilema del huevo y la gallina, ¿no? Pero sí, o sea, le agradezco mucho a todo lo que pasó ahí, porque fue la puerta de entrada a un mundo increíble. Claro, tal cual. Es que sí, obvio. Es que yo creo que, y ya esto es un poco más de filosofía, ¿no? Pero yo creo que las experiencias no solo están, o sea, no solo, o sea, todo es por algo, ¿no? Y siempre ayuda de alguna forma u otra. Y creo que hayas trabajado ahí también te ha ayudado a ver las cosas de otra forma también, a lo que es el diseño gráfico, ¿no? O sea, lo que es todo lo que has hecho desde ese momento hasta ahora. Claramente esto es un proceso, ¿no? Y como todo. Totalmente, o sea, totalmente. Para mí de hecho ya era algo que hoy en día mirándolo a la distancia era pequeño y simple, pero para mí fue una apertura mental increíble, porque mi experiencia previa a eso era solo gráfica, y no mucho digital. Experiencia gráfica literal impresa, del tipo de imprenta y del tipo de revista. Trabajaba en una revista antes de eso, entonces ya ese fue un quiebre mental, salir del papel, salir de la estructura de páginas y tengo solo estas páginas y tengo solo este espacio, ¿no? Donde trabajar, tengo todas estas constraints ahí, y pasar al mundo digital. Para mí fue todo una apertura de cabeza increíble. ¿Tuviste en algún momento algún diseño que era súper jugado? Algo que decías, me la estoy jugando. Creo que tuve muchas de esas, pero por inconsciencia e ignorancia, ¿no? Claro, más que nada por esa razón. Porque luego, más hacia acá en el tiempo, todo es muy a conciencia, ¿no? Todo es muy iterativo, todo es muy basado en datos, todo es muy decisiones tomadas muy a conciencia, no tanto espacio para esa situación. Pero sí, me pasó muchísimas veces, y esa incertidumbre, ¿no? De que, o sea, me pasó por estar diseñando con los ojos cerrados, básicamente. Entonces, de repente no es literal lo que estabas preguntando, pero sí, creo que esa es la única situación que encaja en esto, es eso. Estar diseñando sin datos, estar diseñando sin información, a puro asumiendo demasiadas cosas. Y bueno, y ahí se genera esa sensación de, bueno, me la estoy jugando. Y se manda. Salió el producto. Tal cual. Y esto creo es algo que he descubierto relativamente hace muy poco. Claro, cuando tenés datos
o cuando tenés esa información que te valida el trabajo, ya deja de ser algo que se transforma en el azar, ¿no? O simplemente por el gusto de la otra persona, y pasa a ser algo ya justificable por una información o por un dato obtenido, ¿no? Y yo creo que ahí, bueno, es cuando genera valor, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día ese tipo de cosas se aprovechan mucho, o por lo menos te dan una justificación, creo también, ¿no? De por qué el trabajo. Exacto. Por más que uno a veces pueda, uno mismo como individuo o el equipo pueda cometer errores, que los cometemos todo el tiempo, procesando los datos y agregando de repente una capa de en realidad nuestra personalidad en vez de leer bien los datos. Creo que igual se diluye un poco esta situación de me la jugué, ¿no? Vas como más en confianza a lanzar algo. Pero ahora estaba haciendo, mientras hablabas, estaba haciendo como memoria, ¿no? Y de repente algo que responde mejor a tu pregunta de algo que me la jugué y no sabía si iba a funcionar fue un currículum, el primero que lancé en Maldonado. El primero que salí a la búsqueda de trabajo en Montevideo, perdón. Estaba con un amigo en casa y nos decidimos a buscar trabajo en Montevideo. Veníamos de Maldonado, recién llegados a Montevideo. Y nada, me puse a diseñar el currículum y eran las épocas en las que creía que tenía que resaltar, ¿no? Con el currículum, que fuera lo más llamativo posible, ¿no? De alguna manera, pero a la vez brindar la información correcta de alguna manera. Y bueno, en ese momento no se me ocurrió mejor idea que hacer una caricatura de mí mismo, vectorial. No es mi fuerte, además, pero bueno, no tenía mucho para poner en mi currículum, entonces funcionó bien como relleno del currículum, digamos, y lo lancé jugándome, o sea, no fue ninguna investigación ni nada por el estilo, ni nada muy concienzudo, digamos. Lo lancé y a las horas me llamaron para la primera entrevista. O sea, fue en el mismo día. Y después conseguí el trabajo. Fue Genexus, de hecho. Muy bueno. Un éxito igual, ¿no? Ese currículum, porque... Un éxito de la casualidad, ¿no? Esto no... O sea, justo cuando lo mandé se ve que fue... O sea, los planetas se alinean, ¿no? Y caen en las manos correctas, en el momento correcto, porque estaban justo necesitando un diseñador, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, un millón de factores que se dieron no por un plan maestro, ni por una estrategia. No, obvio, pero todo es por algo. O sea, de seguro era el momento en el que alguien lo tenía que ver tu currículum. Me llamó la atención. De repente lo único que me la jugué y tuve cierta estrategia fue en que había que resaltar en ese momento, ¿no? De repente hoy en día se busca otra cosa, pero sí, funcionó en ese momento. Tal cual. Sí, y como volviendo un poquito al tema de los datos, que me llama mucho la atención. Yo creo que una de las cosas de tener datos, y capaz que hace un tiempo pasaba, que de repente vos presentabas una propuesta, o me pasaba a mí, presentabas una propuesta y de repente el cliente te preguntaba, ¿y por qué tal cosa? Exacto, la gran pregunta. Y ahí, claro, la respuesta era... humo, vamos a ser sinceros, porque, claro, o sea, ¿por qué pusiste determinado botón o determinada cosa acá? Y ahí sacabas la guitarra y empezabas a payar porque esto y porque lo otro. Y yo creo que hoy en día, teniendo esa información o esos datos, de última deja de haber ese humo y lo empezás a justificar con una tabla de datos que te ayuda. Ya ahí el cliente dirá, bueno, está bien, me gusta o no me gusta, pero tenés una justificación más sólida, ¿no? Creo que eso está buenísimo de diseñar con datos. Totalmente, igual considero que todo eso que le llamamos humo, ¿no? Cuando decimos en Uruguay
usamos mucho esa expresión de que es puro humo, etcétera, también tiene una cierta base. Puede estar errada, pero está basado en tu conocimiento, en tu experiencia previa, obviamente no va a ser lo más importante, pero tiene una cierta base y es lo que el cliente confía de repente y sale el producto. Pero sí, totalmente de acuerdo. O sea, si combinamos eso, nuestras propias experiencias, nuestro propio conocimiento, con información realista, información de contexto, información temporal, información que tiene que ver con este momento en particular, porque mañana puede ser diferente, es esencial. Hoy en día no se concibe, creo, poder diseñar un producto, desarrollar un producto sin eso, ¿no? Es como a puro adivinanza. El tema del humo lo veo como... es una expresión, como comentabas vos, pero es una expresión basada en supuestos del diseñador, ¿no? Es algo que... No, porque yo supongo que la persona va a hacer esto porque está no sé cuánto, no sé qué. Pero son suposiciones que de repente es algo que se transforma en un humo o en algo que no está justificado, ¿no? No está agarrado de nada. De repente era cierto, de repente podía ser cierto, tenía suerte y era cierto, y de repente tenía la mala suerte y no era así, y el usuario o las personas que usaban ese producto se comportaban totalmente de formas diferentes. Pero sí, obviamente lo que decís vos es así, ¿no? Tal cual. Claro, creo que esa capa de humo, ¿no? Es simplemente nuestro conocimiento de general de usabilidad que aplica a nivel general, o sea, a nadie en específico al final del día. Entonces ahí es donde se hace necesario, hacer user testing de verdad, hacer research de verdad al principio, en el medio y todo el tiempo. Sí, totalmente, pero sí se puede, por lo menos en mi carrera recuerdo claramente cuando diseñábamos absolutamente de ojos cerrados y construíamos productos de ojos cerrados y después tampoco sabíamos nada de lo que estaba pasando, hasta que se empezó como a solidificar esa idea de necesitamos los datos, necesitamos traquear, necesitamos hacer research, necesitamos analizar todo eso después, porque no es solo... a veces hay como una fiebre de datos, ¿no? Quiero todos los datos, quiero recolectar todos los datos que se pueda, pero sin análisis es lo mismo que nada. Claro, o sea, si los datos se quedan en Analytics o se quedan en una herramienta de tracking y no agarras esos datos y haces cosas, en realidad es lo mismo que antes, simplemente con traqueo de datos que quedan en la nube. O sea, en vez de humo lo hacemos nube. Claro, de hecho, incluso no es lo mismo que antes, sino que es peor, porque antes no traqueábamos al usuario, o sea, no invadíamos su privacidad para nada, y ahora la estábamos invadiendo para nada. Para no devolverle ninguna ventaja al usuario que te está dando todos esos datos. Entonces ahí sí, o sea, hay que ser súper responsables a la hora de, ¿qué datos queremos saber? No necesitamos todo, no necesitamos de verdad traquear absolutamente todo. Necesitamos traquear lo que necesitamos traquear y a su vez con responsabilidad, porque de repente hay datos que no deberíamos a veces. Y eso es un tema súper importante, ¿no? Porque la privacidad del usuario también se ve un poco a veces, entre comillas, afectada. Porque probablemente hay datos sensibles que ese tipo de cosas no se traquean y incluso las herramientas no te las permiten ver y muchas de ese tipo de cosas que está bien y es parte de cuidar al usuario también. Pero hasta dónde, lo que decís, bueno, hasta dónde se quiere llegar traqueando datos, ¿no? Que de repente quiero traquearlo de todo lo que hace. Tocó un poquito con cualquier cosa y lo traqueo, tocó otra cosa, la hora, el no sé qué, y creo que está súper acertado lo que decís vos, bueno, analicemos y sepamos por qué y qué queremos traquear y en qué momento y traquemos eso y no estemos intentando conocer la vida del usuario. Sí, totalmente. Antes de traquear hay que realmente ponerle pienso a eso porque... a veces no es el dato en sí el problema,
¿no? A veces un dato, como decía, de hacer clic acá o hacer clic allá, o a qué hora hizo clic, por ejemplo, ahí ya empezamos a combinar. No es tanto el dato aislado, sino la combinación de los datos, la información que te puede dar. Ya si empezás a entender hábitos, pero hábitos a nivel superpersonal, regiones geográficas, etcétera, etcétera, empezás a poder asumir ciertas cosas que de repente no deberíamos, creo yo, en un mundo ético, ahora que la ética se ha vuelto también un tema de diseño. Eso es algo también nuevo y súper interesante en la industria. Creo que estamos años luz de poder decir que hacemos un diseño ético, porque va mucho más allá de hacerlo accesible, va mucho más allá de la data, va muy lejos. Sí. Ese es un tema también que se vuelve súper interesante, lo que es la ética del diseño, ¿no? Yo creo que la privacidad es un factor súper importante, pero la ética también, ¿no? Porque de repente uno a veces no se da cuenta que está diseñando productos y cuánto puede afectar ese producto que uno diseña, o que uno crea, o que uno piensa, como hablábamos hoy, en un usuario, ¿no? De repente estamos trabajando para un juego. Imaginemos, ¿no?, que estamos trabajando para un juego y ese juego se vuelve súper viral y súper adictivo. ¿Estamos siendo éticos en ese momento? Si una persona está las 24 horas del día atrás de una pantalla del celular y eso le está generando problemas de visión, yo creo que ahí el diseño como que empieza a jugar la ética también, ¿no? Y ahí, bueno, empezar a ver de qué forma los diseñadores pueden ayudar a eso también, ¿no? Bueno, decirle, bueno, si pensando de forma producto y pensando de forma de solucionar problemas, eso se transforma en un problema en sí, y diseñar una solución y que de repente le decís, bueno, si el usuario está 2 horas tras jugando sin parar, que aparezca un mensaje y le diga, che, amigo, mirá que hace 2 horas que estás mirando el celular, mirá que esto te puede generar problemas de visión. Por lo menos le estás pasando también un poco el problema al usuario, y que el usuario decida, ¿no? Porque también le estás diciendo, che, mirá que esto puede generar problemas, y creo que ahí la ética o estás siendo o estás siendo mejor ético que si no le decís nada y aprovechás que el usuario esté las 24 horas, ¿no? Yo creo que empieza a jugar todo ese tipo de cosas en la ética, y que muchas veces cuando diseñamos no tenemos presente, o por lo menos la mayor parte del tiempo estamos pensando, ay, si ese usuario está tanto tiempo, o si ese usuario está de tal forma, y si le afectamos, y si no sé qué. Entonces probablemente muchas veces, y nos debe pasar a todos, que en la dinámica de diseñar y en la vorágine de los días, de repente diseñamos, pensamos el producto, estamos trabajando y mandamos, validamos con el cliente, intercambiamos ideas con el desarrollador, vamos y venimos, y probablemente esa ética no entra en la ecuación, y hasta que aparece un problema, ¿no? Hasta que eso se transforma en problema. Sí, totalmente. Creo que es el factor más olvidado. Creo que la ética es el factor más olvidado del diseño centrado en el usuario, ¿no? Porque siempre, como lo nombramos usuario, lo transformamos de una mala manera, de una violenta manera, lo transformamos en una cosa que sirve para un propósito final, que es de negocio. Entonces, ahí es donde ya en el nombre, entonces ahora se empieza a hablar de diseño centrado en personas o en humanos, lo que sea. Creo que eso puede ayudar bastante, porque a veces es simplemente un cambio de palabra que motiva un cambio de comportamiento. Porque, hacemos diseño centrado en las necesidades del usuario, pero tenemos que combinarlo con las necesidades del diseño, del negocio, y bueno, ahí hay una pelea. La nueva moda del growth que se vino en el diseño, digamos, era una actividad
anteriormente ejercida solo por marketing en general, por lo menos así oficialmente con el nombre. Digamos, ellos tenían ya growth marketing de hace años. Si bien tengo ese problema, ¿no? Ese dilema ético. ¿Hasta dónde se puede lograr algo medianamente, aceptablemente ético haciendo growth design? Porque estamos tratando de exprimir lo más que podemos todos los números, ¿no? Estamos tratando de hacer crecer los números todo el tiempo, solo con esa mentalidad. Se vuelve un poco difícil ahí a nivel filosófico, ético, digamos. Lograr un balance, me parece. Me parece que ya sucedía. Me parece que simplemente esta vorágine de exprimir los números y hacerlos crecer simplemente puso más en evidencia esto. Este es el caso mismo que mencionabas hoy, ¿no? De decirle al usuario, mirá que llevas mucho tiempo, como hace Netflix ahora, ¿no? O Instagram, que está evaluando sacar ciertas cosas. Sí, como creo que están evaluando sacar los likes o algo así. O por lo menos la visualización de qué tantos logré, para evitar un poco situaciones que se dan más que nada con adolescentes. Como de identidad dependiente de eso, ¿no? Creo que va a jugar un papel importante en los próximos 10 años fácil para poder encontrar un balance. O sea, estamos lejos todavía de eso. Eso que hablas vos de los likes, ¿no? Que nos pasa a todos, creo. Y viéndolo desde ese punto de vista, ¿no? Es como... me motivo si mi publicación llegó a miles de likes. Pero si tiene muy pocos, capaz que me deprimo y digo, no sirvo para esto. Y de repente, obviamente, a ver, estamos hablando de un caso muy ínfimo, pero si la persona tiene de repente problemas de autoestima o no sé qué, y eso, capaz que ese granito ayuda a empeorar el resto, ¿no? de las cosas. Exacto, el tema ahí es que nuestro cerebro no está preparado todavía. O sea, nuestro cuerpo biológico en general no evoluciona tan rápido como la tecnología. No hace tanto podíamos ver, de hecho, casi nunca veíamos a esta distancia, salvo que tuvieras algo en la mano para mirarlo. Pero como seres, como animales, veíamos un amplio espectro de cosas y a largas distancias, etc. Ahora pasamos la mayor parte del día mirando a una distancia muy corta, no más de 40 centímetros. Eso ya tiene un efecto. Después, en el caso específico de Instagram, bueno, esa es la nueva moneda social, ¿no? Es el capitalismo emocional que le llaman. Ya no importa tanto el dinero, sino esta cuestión de la emoción. Entonces, tenemos ese bombardeo de cosas que están geniales, que nos encantan, y vamos siguiendo cada vez más cosas que nos gustan y cada vez más. Y empieza a generar cierta frustración de que yo no vivo como esta gente. Y lo peor es que el cerebro tiende a simplificar todo. Entonces, cuando procesa esa foto que viste de alguien pasándola genial con un agua toda transparente, ¿no? En un catamarán, andás a ver qué isla en la que nunca vas a ir, te imaginas eso y genera esa sensación de frustración. Entonces, y después ni que hablar de los likes que recibo y no recibo. Empieza toda esa moneda emocional a jugarme en contra. No creo siquiera, personalmente, no considero que pueda siquiera tener un efecto positivo. Creo que siempre es negativo. En el caso que decías recién, de que te pones contento, ¿no? con las reacciones de la gente, creo que ese también es negativo, porque te empezás a volver como adicto a eso, ¿no? A la dopamina que genera ese corazoncito que te pusieron. Hoy hay uno más, hay 2 más, hay 10 más, hay 100, hay 1000. La consigna. ¿Cuál es el tamaño del status bar del iPhone X en píxeles? Envíame tus respuestas por DM a mi Instagram, @NicoSuárez. Los 5 primeros serán nombrados en el próximo episodio. La consigna.
¿Cómo ves vos el futuro de la industria del diseño? ¿Cómo te gustaría a vos que fuera capaz que esa industria, ¿no? Wow. Bueno, sí. Me gusta cómo reformulaste por dos lados la pregunta. Por un lado, como me la imagino, no me la imagino muy diferente en el corto plazo. Porque me da la sensación que hay una suerte de estancamiento en la innovación general. En la innovación me refiero a una grande, ¿no? Como el Internet o como el Bitcoin, como digo, el blockchain, etc. Algo grande en serio. Imagino que está por pasar, pero no tan cerca. Después, a largo plazo, tampoco me la imagino con ojos muy positivistas, lamentablemente. Creo que la cosa va a empeorar antes de mejorar. Después, por el otro lado, cómo me gustaría, cómo me la imagino en un mundo ideal. Me imagino la industria del diseño ayudando a la gente a salir de esta dependencia con los dispositivos. O sea, considero que es culpa también, que es culpa de la industria del diseño, de hecho, esta situación de dependencia con los dispositivos y con los lugares fijos ahí donde tengo internet. Y creo que es un problema que deberíamos solucionar, entonces me imagino idealmente que solucionamos de alguna manera ese problema. La otra vez veía la película Hair, no es un buen ejemplo porque el tipo se vuelve súper dependiente, pero si la ves, la tecnología está como transparente, es como, te diré, casi invisible, está ahí como al servicio de la persona cuando la necesita y no al contrario. Por lo menos ese es el análisis que hice de costado de la película, porque el hilo de la película en realidad está muy mal, pero claro, no te voy a spoilear si no la viste, pero y te la recomiendo, está buenísimo. Pero la tecnología mostrada en esa película, cómo hicieron la metáfora tecnológica en esa película, me encantó porque se volvió no pantallas. Entonces, lo que nos habilita a lo Platón, ¿no? A salir de la cueva. Oh, mirá, estaba en una cueva y ahora salí de la cueva. Nos habilita a volver a mirar el entorno que nos rodea. O sea, ahora tenemos el celular. Antes era solo la computadora, entonces solo en el escritorio o solo en la oficina padecíamos ese problema. Pero ahora lo padecemos 24 horas, salvo cuando estamos durmiendo. Tal cual. Creo que hoy de mañana, viendo LinkedIn, vi que se habían filtrado, o por lo menos la noticia hablaba de eso, de unas filtraciones de Samsung que hacía unos lentes que eran de realidad virtual. Como que empezaba a sacar la tecnología, o sea, a no tener un dispositivo celular en la mano y de repente tenés un lente que te permite ver las cosas que ves en el celular pero en el lente, ¿no? Claro, como si los Google, también tenía Google unas cosas. Como los Google Glasses, claro. Pero esto era, obviamente, ya súper robusto, ¿no? Porque eran muy gruesos, cosas de... Obviamente siempre la tecnología al principio es como media tosca al principio, pero hay como unas filtraciones que pasaron ahí. Y te muestran un poco eso que hablas vos, ¿no? De que el loco de repente sí tenía un watch y también seguía usando, ¿no? Porque obviamente es algo que es reciente y sigue usando el celular y eso. Pero de repente en la filtración... tiene el reloj, le da play a la película y mueve la película a sus lentes y como que se acuesta a mirar en el techo, ¿no? Como ese futuro también de bueno, tengo toda mi información y mi tecnología en mis lentes y lo veo en la vida real mientras voy caminando y no tengo que... Obviamente, si volvemos al tema anterior, ya tenerlos en los lentes es todo un tema, ¿no? Pero... Sí, yo le tengo miedo a eso, la verdad, porque creo que se viene, creo que eso que contás, la verdad es que no
no lo tuve en cuenta hoy, pero sí, es parte de lo que se viene, creo. La realidad aumentada mucho más sólida y mucho más potente también para reaccionar a los objetos que hay en el ambiente, etcétera, etcétera. La verdad, le tengo miedo a eso, porque, o sea, en lugar de poder guardar en el bolsillo el celular, lo voy a tener frente a mis ojos. Entonces me va a poder invadir muchísimo más que ahora. O sea, la verdad es que hasta incluso, por ejemplo, en casa hay unos lentes de esto de realidad virtual, como es un Oculus algo, que los chicos juegan. Y la verdad es que la experiencia, yo me los puse, jugué un par de juegos, la experiencia es increíble. O sea, si ahí te inclinás, te estás inclinando en la vida real porque el cerebro se lo cree, entonces tendés a hacer eso. Hasta hay un síndrome que se genera si vos lo usás los lentes en los juegos de caminar, pero no caminás y jugás con los controles caminando. Hasta hay un síndrome que tiene un nombre y todo, y tiene hasta tratamiento. O sea que estamos generando problemas en realidad. Es increíble, pero sí, imagínate que pudieras ver el mundo como en Instagram, de la forma que más te gustaría que fuera. Entonces ahora tenés los lentes, cualquiera sea, el de Samsung, de Google. Tenés los lentes, no te los vas a sacar en todo el día. De hecho, antes de dormir solo vas a cerrar los ojos antes de sacarte los lentes, para no ver la realidad. ¿Entendés? Porque podrías hasta tener la casa de tus sueños, el patio de tus sueños, ¿entendés? En los lentes, viviendo en los lentes. Yo me acuerdo, hace años veía esos conceptos futuristas que había, ¿no? De que con esto de, obviamente, la realidad aumentada, que en ese momento, obviamente, era futuro, ¿no? Pero hoy en día es muy real. Y de esas cosas que vos tenías unos lentes y de repente no tenías electrodomésticos visibles, ¿no? Como una televisión, y de repente tenías solo una pared y no tenías cuadros y de repente tenías un sillón y alguna mesa y vos, en base a tu virtualidad, tenías un televisor, tenías cuadros de todos los estilos, la pintura en la pared de una forma, de colores, y de repente te aburrías y la podías cambiar. Entonces era como algo futurista, pero tampoco está tan A lejos. eso mismo le tengo miedo, y lo peor es que es realizable ya prácticamente. O sea, en un par de años va a ser tan realista. O sea, los videojuegos son ya últimamente demasiado realistas. Y si vos lo pones directamente inmersivo total, podés entrar a otros mundos, lo cual puede tener aplicaciones súper interesantes para cambiar un poco el pensamiento pesimista, ¿no? También puede tener aplicaciones súper positivas e interesantes, pero le tengo miedo a esa dependencia, la misma dopamina que Instagram, pero puesta inmersiva. O sea, dejamos esta realidad y nos metemos en otra. Entonces ahí puede haber un quiebre importante a nivel mental. O sea, ahora de por sí ya las distancias, el problema de las distancias lo rompimos hace años, ya nos acostumbramos a eso. Desde el teléfono, la televisión, el internet, pero hoy en día más que nada, con el tema de la pandemia, a mí me sucede que mi hijo de repente no está en casa y me llama. Entonces te genera esa sensación. Y además no está en la escuela, pero está yendo a la escuela. Yo no estoy en la oficina, pero estoy trabajando con mis mismos compañeros. Entonces la dimensión distancia la rompimos. Ya está, se rompió. Ahora, si seguimos así, tiene sus cosas buenas, claro, pero digo, hay que volver a revisar si lo estamos haciendo bien. O si la tecnología, en lugar de ser cada vez más, debería ser cada vez menos. O sea, cada vez menos, pero mejor hecha. Cada vez menos diseño invasivo, cada vez más diseño útil, cada vez más diseño que nos haga volver a ser humanos, ¿no? Que no sea, porque todos los avances futuristas que se ven en todas las películas y demás, me da la sensación que nos vuelve robóticos, que nos va volviendo, que nos va sacando un poco de animal y nos va volviendo tecnología de a poco, ¿no?
vamos a empezar a funcionar como tecnología. Y creo que debería ser al revés. Creo que la tecnología nos debería empoderar como animales pensantes y racionales, etcétera, y no estar de repente delante de nosotros ahí interrumpiéndonos. The sun is going down now. Been at it for a while and I have had enough. ¿Tenés algún principio de diseño que te identifique como persona? Interesante pregunta. Creo que nada, simplemente la obsesión constante de querer resolver problemas, pero sí, o sea, algo que considero que es natural, como te decía al principio. La verdad es que no, así a priori no se me ocurre principio abstracto de diseño pero sí, esa obsesión de resolver el problema en lugar de generarlo. ¿RGB o CMYK? No sé, la verdad. No sé, yo vengo como te decía al principio de todo, vengo del palo de imprenta, ¿no? Donde todos hablábamos de CMYK. CMYK era el rey, ¿no? Era el todo. Y nada, aprendíamos cosas súper interesantes con CMYK, como el uso de repente del cian. Si queríamos lograr un negro pleno, por ejemplo, teníamos que hacer trucos, ¿no? Porque la offset, la impresora en ese momento que teníamos en ese lugar no era la gran cosa. Entonces el negro salía más o menos. Se dejaba ver un poco de papel, de fibra de papel por abajo y quedaba medio. Cuando querías hacer un negro pleno. Entonces aprendíamos trucos como tirar una capa de cian en el Corel, te estoy hablando, hace 1000 años. O sea, cuando teníamos un pleno negro, teníamos que crear ese mismo objeto, otra capa debajo en cian, full cian, cero opacidad, cero transparencia. Entonces ahí después en la separación de colores salía el cian, ¿viste? Como sellando el papel y arriba se le venía el negro y quedaba divino. Esas cosas físicas como que se perdieron. Por lo menos para mí, en mi experiencia, no se perdieron porque hay gente que lo sigue haciendo. En mi experiencia se me perdieron en el tiempo. Pero nada, no sé cómo. La verdad es que no tengo demasiado background de teoría de colores y demás. No sabría responder a esa pregunta que hiciste, para serte honesto. Y bueno, por romanticismo con mi pasado físico, elegiría el CMYK, claramente. Sí. Y esta pregunta es un poco más amplia, pero si bien ya creo que lo comentamos al principio, en realidad creo que todas las personas y creo que todo el mundo tiene la capacidad de ser creativos y de diseñar, porque ya con tener una idea o tener algo ya estás como diseñando, ¿no? ¿Tenés alguna forma de estimular la creatividad? Es buena pregunta. A mí, lo que a mí me gusta hacer para expandir un poco la creatividad que creo que vive en el mundo de la mente es hablar, no sé si te has dado cuenta. O sea, hablé mucho, sabés que hablo mucho, pensar las cosas en diferentes lugares. Para mí, un ejercicio que estimula muchísimo la creatividad, desde mi punto de vista, y trato de practicarlo en la familia, con los chicos y demás, es la filosofía. O sea, pensar las cosas desde otra perspectiva. Ponerle un porqué, o mejor dicho, la pregunta del por qué o del para qué o de lo que sea, a cosas cotidianas, como puede ser la puerta en sí, puede ser el sistema de envío de paquetes, o los autos, por ejemplo, que es un gran tema. La globalización, no sé, lo que sea, incluso el día a día, por qué usamos el baño como lo usamos, de dónde viene la idea del water, ¿no? Y explorarla a fondo, mirándola de diferentes puntos de vista. O sea, a veces tenemos asumido que algo está bien y esos son los temas que a mí más me gusta buscarle por qué está mal, o al revés, algo que tenemos asumido que está mal,
buscarle no, pero podría mirarse desde este punto de vista y estaría bien. Creo que esos lugares yo los visualizo como puntos, ¿no? Que tenemos en la mente, perdón. Los visualizo como pequeños puntos, ¿no? Esas decisiones que ya tenemos asumidas, que ya tenemos incorporadas desde niño, que veníamos con esas, o nos enseñaron en cualquier centro de estudio. Las aprendimos porque somos animales sociales. Son pequeños puntos que si vos los empezás a como rascar, se empiezan a expandir. Y ahí de repente se tocan con otros puntos y ahí arman un relajo importante. Y ahí vive la creatividad para mí. O sea, en romper un poco los principios que tenga, romper un poco las bases de lo que sea, de incluso del trabajo diario, como mencionabas hoy, o sea, incluso de las 8 horas. Eso lo tenemos como asumido, que vamos a trabajar, qué sé yo. Pero ¿desde cuándo así? ¿Siempre fue así? O sea, es natural que sea así. Preguntar, ¿no? La pregunta creo que despierta creatividad. Porque si yo te pregunto una cosa, automáticamente se te viene una respuesta. No lo puedes evitar. Entonces, la pregunta, capaz que para abstraerlo bien, es hacer preguntas. Ese es el ejercicio que creo yo más creativo que hay. Y yo creo que, hablando de eso, ¿no? De hacer preguntas, creo que ayuda mucho, ¿no? Sobre todo cuando en producto, hablando de mi experiencia, creo que cuanto más preguntas y más dudas de las cosas, creo que es cuando se generan resultados mucho mejores, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Y por qué queremos hacer esto y no de otra forma? Y realmente tiene valor esto y hacer preguntas una tras de otra. Y incluso hay muchos métodos, ¿no? Están los 5 porqués y un montón como de herramientas que son preguntando para llegar a resultados mucho mayores, ¿no? O sea, no quedarnos en la primera respuesta, sino es, bueno, prepará. Esta respuesta, ¿por qué? ¿Y por qué? Y si te vas metiendo más adentro, que generás algo que tiene mucho más valor que al principio. Ese ejemplo que dijiste es súper poderoso y no se usa habitualmente, porque claro, estamos siempre apurados, tenemos un deadline, tenemos lo que sea. Pero hacer pasar cualquier cosa por las 5 preguntas del por qué, casi nada sobrevive a eso. O si sobrevive, encontrás la raíz real de la cosa. Si se puede incorporar eso al hábito general, creo que ahí tenés la respuesta a la pregunta que hiciste y te la respondiste vos solo. El ejercicio más simple de entender y más fácil de aplicar y más poderoso a nivel eficiente, ¿no? Porque no tenés que hacer una reunión de 1 hora para eso ni nada parecido. Y lo podés hacer incluso vos solo. Los 5 por qué, totalmente, súper poderoso. Tal cual. Maxi, ¿tenés alguna tipografía que te guste o que sea tipo, esta tipografía realmente me gusta y cada vez que tengo la posibilidad la uso o la meto? Las tipografías que me gustan son justo las que no uso. Creo que ese siempre fue una debilidad en mi carrera, la teoría tipográfica y la teoría del color. Nunca le dediqué el tiempo y el esfuerzo que se merecen para ser estudiados y demás, porque la tipografía es una cosa bellísima, es una cosa súper poderosa. Y para responder a tu pregunta, una que sea libre y que me funcione en gran tamaño, en pequeño tamaño, que sea legible, accesible, o sea, no tengo un nombre específico como una helvética o algo así. La verdad es que me preocupa más eso, que sea accesible. ¿Tenés algún diseñador o algún creativo, no tiene por qué ser diseñador, que admires o te gusta lo que esa persona hace? Bueno, muchos, ¿no? Pero el primero que se me viene a la mente, incluso mientras venías haciendo la pregunta, probablemente no lo conozcan porque no es del rubro. Se llama Dave Hakens. Es un holandés, creo, sí. Y nada, la verdad es que me gusta muchísimo todo lo que hace, es súper inspirador. Trabaja más que nada
en cuestiones de diseño industrial, pero también diseño digital y demás. Pero es súper joven, con una energía increíble y ha logrado cosas increíbles de una manera súper natural, como haciendo, como simplemente fluyendo con el diseño en general, aplicado sin restricciones. Eso creo que es lo que más me gusta de este diseñador. Si querés después te paso el nombre por escrito o algo. No sé ahora cómo hacerlo, pero lo que me gusta es eso, que trasciende los límites habituales que siempre tenemos, ¿no? O sea, si soy diseñador UX, me limito a las pantallas y por ahí la quedo. Si soy diseñador UI, mucho más, me limito ahí a la pantalla y no hago mucho más. Sí, Dave Hakens es una persona que estira los límites de las cosas. Yo lo conocí por el proyecto Bloxphone o algo así, que eran como desarmar el celular que tenemos, el teléfono móvil, en bloques para que los pudieras actualizar. Por ejemplo, se te rompe la cámara y solo tenés que comprar ese módulo y lo actualizás y ya está. O sea, no, como para romper con esa idea de que el teléfono, cuando se rompió la pantalla, lo tiro a la basura y me compro otro. Y sin embargo, todo el resto de los componentes funcionan perfectamente. Entonces estamos generando un exceso de basura, etcétera, etcétera. Ahí di yo con él, y de ahí lo seguí. Sí, como un fan. Pero hoy en día, por ejemplo, está diseñando una comunidad. O sea, con mucho más gente, ¿no? Siempre trabaja en equipo. Una comunidad literal que vive, que está buscando un lugar donde asentarse, y creo que consiguieron en Portugal, se llama One Army, el proyecto, y es una cosa increíble. ¿Cuál sería tu herramienta clave que no me puede hacer falta? El lápiz, cualquiera sea, digital, una Bic, lo que sea, el formato que sea, no me molesta. Un marcador y una superficie donde rayar. Eso es lo más básico, que no me puede faltar porque si no, no puedo pensar. O sea, esta idea que te contaba antes, realmente me sentí identificado porque no puedo pensar, elaborar una idea compleja si no tengo un lápiz en la mano y algo donde rayar. De cualquier índole, no pantallas, ni botones, puede ser cualquier cosa. Ahora estoy pensando en un proyecto más por el lado educativo, que nada tiene que ver con andar diseñando pantallas, y no lo puedo pensar, no me puedo poner a pensar en él si no estoy rayando en alguna parte, porque así anoto, hago dibujitos, hago esquema, soy muy de los diagramas, no puedo evitar hacer diagramas para todo. Conjuntos, ¿viste? Esto está dentro de esto, pero puede estar dentro de esto otro. Nodos conectados, eso. Sí, sí, es así. O sea, yo creo que yo pienso con la mano, no con la cabeza. Entonces, ahí es donde el problema. ¿Alguna aplicación que hayas descargado últimamente y que te hayan gustado? No solo por el diseño, sino por el producto o por lo que hace. Vos me conocés, vos sabés que estoy probando todo lo que sale, así que me cuesta un poco elegir, pero sí hay una. La aplicación pretende ayudarte a planificar tu semana, se llama Tweak, como Week, pero con una T adelante. Y si la ves, tiene una simpleza increíble, es casi como estar interactuando con un calendario semanal de antes, de papel, ¿no? Físico, pero con ciertas ventajas tecnológicas, que creo ahí es a donde tiene que ir la tecnología.
hacia ayudarnos y no sobrecargarnos con cosas que tengamos que súper aprender y curvas de aprendizaje enormes y demás. Pero esta aplicación específica, a mí por lo menos me ha ayudado bastante a organizar la semana y las semanas que vienen. Porque nada, tiene una simpleza espectacular. Ves toda la semana de una manera súper limpia, súper simple de interactuar con la aplicación. Y además tiene una cosa que me pareció increíble, que tiene un botón para imprimir ese calendario. Entonces lo imprimo y me lo pego por ahí. Y después lo sigo con lapicera, ¿viste? Lo sigo actualizando ahí. Entonces me hago el plan de la semana y después va variando, voy tachando, va creciendo, etc. Pero sí, me permite salirme de la cuestión push notifications, mails, ¿no? De toda la planificación semanal de las aplicaciones normales, que demasiadas features, demasiadas cosas. ¿Algún libro que hayas leído últimamente o que quieras recomendar? En este momento en particular, la verdad, creo que tal vez no es una cosa solo que me pasa a mí, pero estar como un poco preocupados de la carrera, de cómo seguir, de qué hay que hacer, ¿no? En toda esa situación. Y hay un libro súper nuevo de una autora, creo que es canadiense, que se llama Career Stories. De hecho, se llama The Career Stories Method. No es que tenga la profundidad espectacular, ¿no? Filosófica y súper increíble, sino que al contrario, es como muy directo a olvidarnos un poco de todas las estructuras clásicas de cómo pensamos la carrera y de cómo armamos nuestros currículums y de cómo buscamos el próximo avance. Y la verdad que me gustó mucho porque es un libro interactivo, o sea, tiene ciertos ejercicios que te solicita que hagas. Y al principio, la verdad que estaba muy escéptico porque esas cosas no me gustan mucho. Eso de anotar en un papelito esto y después hacer lo otro. Pero dije, bueno, voy a confiar en el proceso y me puse a seguir los pasos que dice, escribir las historias, las anécdotas que me acuerdo. Y la verdad es que estoy empezando a confiar bastante en el proceso, en lo que dice el libro. Porque ese momento reflexivo, ¿no? De volver para atrás y mirar como esto que hicimos ahora, las preguntas que me hiciste también me hicieron lo mismo. Volver a pensar en, oh, sí, me sentí genial cuando hice tal cosa en tal lugar, con tal gente. Y después como entrar un poquito más a fondo, ¿por qué? En realidad fue por la gente, no fue tanto el proyecto, sino que fue la interacción con esta gente particular, con nombre y apellido, o esta otra experiencia. La verdad es que en este momento, por lo menos, puedo recomendar ese como para no recomendar uno de diseño, digamos, algo más personal, reflexivo, me parece. Obviamente, probablemente mucha gente, muchos que recién están comenzando o incluso generaciones que todavía no saben o que les gusta el diseño pero tienen como un tiempo o lo están pensando o quieren meterse en el mundo del diseño. Esas nuevas generaciones de diseñadores que están por venir, o sea, ¿qué consejo le darías a esa generación que está ahí? Wow. Eso sí es impresionante. Importante pregunta. Justo se alinea mucho con una idea que estoy explorando. Ya te conté o ya lo conoces, acerca de ayudar a gente que de repente no puede acceder, a jóvenes principalmente, que no pueden acceder a educación a nivel tecnológico. Ayudarles mediante mentoría, ayudarles a adquirir ciertas skills y abrir ciertas puertitas nada más, simplemente conectar puntos, ayudarles a encontrar una cosa a la otra. Y la verdad es que, ¿cuál sería el consejo, recomendación que diría? Desde mi punto de vista personal, siempre fui una persona muy pragmática y por el otro lado, una falencia a nivel teórico, que siempre noto. Entonces, si no sos una persona que automáticamente le gusta pensar en lo teórico, buscar estudiar por cuenta propia, recomendaría, en la medida de lo posible, no evitar la educación, al contrario, aprovechar cualquier oportunidad educativa que exista, formal, informal, de cualquier tipo, mentoría. Creo que
Eso también me parece interesante, que se está abriendo todo un mundo acerca de eso. Hay muchas plataformas donde conseguir un mentor, al menos una reunión con alguien que esté realmente trabajando, que no sea solo... Creo que mi consejo iría, para reframearlo mejor, iría en combinar educación teórica con soporte práctico. Ni una sola ni la otra, por sí sola. O sea, combinar en la medida de lo posible las dos cosas. Dependiendo del tipo de persona, si sos más teórico, apoyarte más ahí. Si te gusta más hacer cosas, si tenés más como energía para hacer cosas, bueno, arrancar por lo práctico, pero nunca perder esa búsqueda por lo más profundo, ¿no? La curiosidad. Creo que podría ir por ahí el consejo, ¿no? El consejo podría ir en basar todo, o sea, poner como la estrella del norte la curiosidad. Ya vamos como casi cerrando un poco el podcast de hoy, pero me gustaría que nomines a otra persona, le des nombre y apellido, para que esté acá en el programa y le podamos hacer estas preguntas y charlar también con esas personas. ¿A quién te gustaría que escuchar acá, que esté del otro lado también y te gustaría escucharlo? Sí, es una persona que me pasa mucho como contigo, que conversamos cosas y se van como desenvolviendo esas cosas y después las volvemos a flexionar y las volvemos a reflexionar y reflexionar. Es una persona muy inteligente, que yo siempre busco consejo, etcétera. Busco feedback. Para mí es un gran diseñador de talla mayor, con mucha oportunidad de futuro. Se llama Joseph Pearce, es neozelandés, pero vive en Uruguay hace muchos años, así que toma mate y toda esa cosa. ¿Cómo te podemos encontrar, Maxi, en las redes sociales? Si alguien te quiere contactar o incluso hablar o hacerte preguntas o esto de lo que estuvimos hablando que comentaste, incluso es algo interesante sobre el tema de la educación. Si alguien te quiere contactar. ¿Qué tema las redes sociales? Por ejemplo, el efecto que hablamos hoy de Instagram, lo sentí en mí mismo. Sentí que me estaba empezando a frustrar, ¿no? Y eliminé mi cuenta, pero de punta a punta. O sea, la eliminé por completo. O sea, no es que desinstalé la aplicación. Eliminé la cuenta de Instagram, Facebook, Twitter. Me quedó la de LinkedIn, que ahí me pueden encontrar. Máximo Gómez. Y ya está. Creo que de hecho es Máximo Gómez Santos. Creo que es mi nombre completo. Pero después pasamos al LinkedIn. Sí, en LinkedIn por cuestiones de trabajo, etcétera, sigue vivo. Después, ahora recientemente estoy probando Clubhouse, porque vos mismo me enviaste una invitación. Y la verdad es que resultó esta interacción solo audio, me resulta súper interesante. Es como prender la radio o meterte en una llamada ajena. No he trabajado mucho mi perfil público, digamos, así que no. Si bien tengo muchos años en el rubro, no he trabajado mucho esa parte. Sí, así que Clubhouse me pueden encontrar, LinkedIn y Mastodon, que es como un Twitter, pero open source y toda esa cosa. En Telegram me pueden encontrar. Estoy abierto siempre para conversar. Si hay algo que me gusta hacer es hablar con gente, escuchar a gente, pensar juntos y discutir, así que siempre abierto a cualquier tipo de conversación. Siempre. Are you ready? You've been staring since I came in. I know you wanna get to know me. But honestly, I came with my girls, wanna dance by ourselves. Can't you tell? Baby, I have thick skin. Yeah, I don't let things get to me. But do you want me to spell it out for you right now? I'm not feeling your vibe. Crystal clear that
got your head over heels, but don't come any closer, my dear. Maxi, muchas gracias por ser parte de estas voces que tenemos. O sea, que de eso se trata, ¿no? De entender y de escuchar y de conocer personas y de esas voces que hay atrás de un diseño, ya sea digital, sea físico. Siempre hay una persona o un humano atrás que está trabajando y ese humano tiene una voz que dentro de todo también te hace único, ¿no? Más allá de eso. Y así que realmente muchas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos contaste, ¿no? No, Nico, todo lo contrario. Gracias a vos, porque la verdad que fue un placer, no solo porque sos mi amigo, sino la situación en sí me parece increíble. Me parece súper valiosa. O sea, termino la semana, termino el viernes, acá son las 9 de la noche. Genial, lo termino con una energía súper genial. Me hiciste recordar cosas geniales, me dejaste explayarme en ideas voladas que rondan mi mente. La verdad, Nico, me encanta este espacio. Ya quiero escuchar todos los podcasts que vienen. Y antes de irnos, comentarles que estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Instagram TV. Si haces un like y compartís, nos vas a estar ayudando a que otras personas y otros nos escuchen y escuchen estas voces. Así que muchas gracias por compartir y por darle like. Te mando un abrazo grande. Soy Nico Suárez y esto fue Voces del Diseño. Hasta pronto. Voces del diseño.